Buen día en clase. Vamos a continuar el tema que estábamos desarrollando, del cual ya revisamos el caso 1. Se llama ecuaciones diferenciales que permiten la reducción de orden. O sea, son ecuaciones de orden superior que por una característica especial que tienen, permiten la reducción de orden y por esa vía llegar a la solución de esas ecuaciones. Acuérdense que nuestro interés es aprender a resolver ecuaciones ahora de orden superior. Listo. Entonces, el segundo caso corresponde a ecuaciones de esta forma. Si miramos detenidamente, ¿qué significa? Significa, esta es una forma genérica, una forma general de determinar la ecuación. Pero ¿qué tiene de especial? Que aquí no aparece y. Aparece sus derivadas a partir de la késima. Quiere decir que la característica de este tipo de ecuaciones es que en ella no aparece explícitamente y. Entonces, al no haber y, ¿cierto? Entonces optamos, la teoría nos dice que para reducir el orden, en esta ecuación localizamos la menor de las derivadas y la sustituimos por z, que es la nueva función incógnita, que depende de x. Entonces quiere decir que para las ecuaciones diferenciales en donde no aparece explícitamente y, o sea, en la ecuación no hay y, aparecen sus derivadas pero no aparece y, entonces esta sustitución, que corresponde a la menor de las derivadas sustituida por z, es la que nos va a permitir disminuir el orden en k unidades. Entonces, con esta sustitución, el orden, tal como lo escribimos aquí, va a disminuir en k unidades. Eso quiere decir que con esa sustitución, aparte de reducir el orden, vamos a poder resolver la ecuación. Y aquí tenemos un ejemplo de ese tipo de ecuación. Entonces vamos a pasar a resolverlo a continuación. Observen que es una ecuación de segundo orden, aparece x, aparece y', y2', pero no aparece y. O sea, es un típico caso del caso 2. Entonces, ella la vamos a resolver usando este recurso. Bueno, entonces el ejemplo que nos proponemos resolver es este, que, tal como lo decíamos, corresponde al caso 2. Observen nuevamente que no aparece y, ¿cierto? Y aparecen algunas derivadas. Pero lo importante para clasificarlo como el caso 2 es que no aparezca explícitamente y, o sea, no veo y. Entonces, la menor de las derivadas que aparece aquí es y', no importa que aquí esté al cuadrado, pero la menor de las derivadas que aparece en esta ecuación es la que vamos a sustituir por z, según la teoría. Entonces aquí debajito dice, vamos a cambiar y' y vamos a llamarle z, que es la nueva función incógnita, la cual depende de x. Entonces, si y' es igual a z, esta es la sustitución que nos da la teoría. Entonces, como vamos a reemplazar en esta ecuación, necesitamos conocer la segunda derivada. Así que para hallar la segunda derivada, tenemos que derivar ambos miembros de esta igualdad. Entonces, derivar la derivada nos da la segunda derivada. Pero si derivo el lado izquierdo, tengo que derivar el lado derecho. Entonces, derivo parte izquierda y derivo parte derecha. Así que la segunda derivada terminó siendo z'. Si esto lo reemplazo en esta ecuación que la hemos rotulado con asterisco, entonces, ¿cómo nos quedaría esa ecuación? Nos quedaría 12x por y', pero ahora y' se llama z. Entonces, 12x por z por y2', que es z', o sea, por z' igual a z, pero elevada al cuadrado, por eso entonces lo colocamos bien arriba para no enredarlo, menos 1. Entonces, nuevamente, la ecuación es esta. Al cambiar y' por z, y por lo tanto y2' igual a z', se reduce a lo siguiente. 2x por z igual a z cuadrado menos 1, que es la que ya tenemos escrita ahí. La primera pregunta que uno se hace es, ¿logramos el efecto? O sea, la teoría nos dice la verdad. Uno dice, sí, efectivamente,
pasamos de una ecuación de segundo orden a una ecuación de primer orden. Así que estamos en nuestro ambiente, o sea, en lo familiar. La vamos a resolver. Entonces uno, con todo el bagaje que tenemos, ¿cierto? Dice, bueno, ¿de qué tipo es ecuación? Veo que aquí hay una multiplicación, veo que acá solo hay z, quiere decir que se aprecia fácilmente que es una ecuación en variables separables. Así que separamos variables. Lo que dependa de z al lado de d de z y lo que dependa de x al lado de dx. Sabemos que z' es d de z sobre d de x. Así que aquí nos queda 2z por d de z, y esto que está de este lado lo pasamos a dividir, que es lo que aparece acá. Entonces nos queda 2z d de z sobre z cuadrado menos 1 por d de z. La pregunta es, ¿y para dónde va el d de x? Que es parte del z'. Pues va para el otro lado, va a multiplicar. Y esta x que está multiplicando termina del otro lado dividiendo. Entonces, fuera de separar variables, olvídense de la integral, ¿cierto? Entonces, fuera de separar variables, ahora integramos. Entonces, primero separamos variables, entonces, hagan la cuenta que no estamos viendo la integral, y luego sí, pasamos a integrar, después de que las variables quedaron separadas. De este lado vemos una integral directa, ¿cierto? Inclusive nos ahorramos la sustitución, porque arriba está la derivada de abajo. Entonces, arriba, si a esto le llamáramos u, mentalmente, pues por escrito es perder el tiempo, entonces arriba diría d de u, porque si esto es u, la diferencial de u es lo que está arriba. Entonces d de u sobre u, la integral de eso es logaritmo de u, que pues no necesitamos hacer la sustitución, simplemente lo de arriba es la derivada de abajo, y por lo tanto la integral es de tipo logaritmo, el logaritmo de esto en valor absoluto. Y del otro lado, pues la misma integral, pero ahora con x, d de x sobre x, integral, logaritmo del valor absoluto de x, más logaritmo de la constante. Nosotros acostumbrábamos a colocar logaritmo de C1, pero aquí vamos a enfatizar en que, pues para que el logaritmo, aunque eso tácitamente se entiende, solo existe para valores positivos. Lo tomamos en valor absoluto, y ahí le estamos dando la libertad a C1 que sea positivo o negativo, porque el valor absoluto nos garantiza que sea positivo. C1 obviamente no puede ser 0, desde ahí ya no puede ser 0. Bueno, y ya más adelante vemos qué se hace cuando C1 es 0. Entonces, después de integrar, exponenciamos, a lo cual estamos acostumbrados, pero antes de simplificar, juntamos estos dos logaritmos. Por propiedades de logaritmos, suma de logaritmos es logaritmo de un producto, ahí está clarito. Y en simultáneo, exponenciamos. Esto se cancela, nos queda z al cuadrado menos 1 al piso. Esto se cancela y nos queda c1x. Perfecto. De aquí vamos a despejar z. O sea, logramos resolver la ecuación. O sea, la ecuación de primer orden, a la que se redujo nuestra ecuación original, ya la resolvimos. Si a mí me preguntan qué es esto, pues es la solución o la integral general de la ecuación. Entonces, ahora, ¿por qué C1? Porque estamos esperando dos constantes. Dado que la ecuación original es de segundo orden, ya sabemos que el número de constantes coincide con el orden de la ecuación. Bien, nos devolvemos a la variable original, que es un préstamo, ¿cierto? Que es z, y'. Entonces, despejamos de aquí z, inicialmente. Obviamente tenemos que pasar este 1 al otro lado, sacar raíz cuadrada, aparece un valor absoluto que se elimina y aparece el más o menos. Ahora sí, ¿qué es z? Y', y del otro lado nos queda más o menos eso que está ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra ecuación de segundo orden primero se redujo a una ecuación de primer orden, y ahora, cuando nos devolvemos a la variable original, volvemos a tropezar con una ecuación diferencial de primer orden, la cual ahí se aprecia que es una ecuación sencilla de resolver, es una ecuación nuevamente en variables separables, así que y' es d de y sobre d de x, el d de x lo pasamos allá, y en el mismo paso integramos. Integral de esto nos queda y, la integral de esta ustedes la van a hacer más explícita en su cuadernito. La pueden hacer por sustitución.
Aquí la hacemos directa, ese método lo hemos explicado. Entonces aquí dentro de la diferencial yo multiplico por c sub 1 y divido entre c sub 1. Tengo un error. Bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación. Entonces procedemos a resolver esta ecuación que, como lo dijimos hace un momento, corresponde al caso 2. No aparece explícitamente la ecuación y, que es la característica de este tipo de ecuaciones. Entonces, la menor de las derivadas que aparezca en la ecuación es la que vamos a sustituir por z. Entonces, la menor de las derivadas es y'. Si alguien se pregunta, bueno, pero es que aquí está y' al cuadrado, pero es y'. O sea, no nos interesa si aparece al cuadrado o elevada a cualquier exponente. La menor de las derivadas que aparece en la ecuación es y'. Esa es la que sustituimos por z. Pero como la ecuación nos exige conocer y2' a la hora de reemplazar, entonces lo que hacemos es derivar ambos miembros de esta igualdad. La derivada de la derivada nos da y2' y del otro lado nos queda z'. Si reemplazamos esto en la ecuación asterisco, entonces nos quedaría 2x por z por z', que es el equivalente a y2', igual a z elevada al cuadrado menos 1. Entonces, reemplazando esto en esta ecuación, la ecuación toma esta forma. Y apenas uno la ve, la reconoce. Es una ecuación de primer orden y además, por la forma como aparecen combinadas las variables, se ve fácilmente que es una ecuación de variables separables. Así que, dos pasos en uno. Separamos variables, la z con d de z y las x con d de x. Pasamos esto a dividir, el 2z lo dejamos de este lado, y la x a dividir. Este z', pues obviamente es d de z sobre d de x, el d de x pasa al otro lado, la x pasa a dividir, las variables quedaron separadas y en simultáneo integramos. O sea, es una ecuación de primer orden de las que nosotros fácilmente sabemos resolver. Esta integral que aparece aquí es una integral directa, arriba está la derivada de lo de abajo, o sea que si a lo de abajo le llamamos u, entonces lo de arriba es d de u. D de u sobre u es logaritmo de u, no hay necesidad de hacer la sustitución, pero si usted requiere hacerla, pues la hace, ¿cierto? Se palpa, pero pues con toda la experiencia que tenemos, nosotros pues no dudamos ahí. Y esta integral pues es del mismo tipo, solo que con x, logaritmo de x más la constante de integración, que ya es costumbre escribirla aquí. Como nosotros pues aquí queremos generalizar, entonces a C1 le damos la oportunidad de tomar cualquier valor, positivo o negativo. Y obviamente uno dice, bueno, y el 0, como la estamos colocando dentro del logaritmo, estamos perdiendo la oportunidad de que C sub 1 sea 0. Eso lo vamos a analizar más adelante, o sea, dentro de un momentico. Entonces, más la constante de integración, que la colocamos en esta forma, que ya es acostumbrada, ustedes ya saben para qué. Entonces, aprovechamos una propiedad de logaritmos, estos dos logaritmos, suma de logaritmos, logaritmo de un producto, y ahora sí exponenciamos. Entonces, exponenciando, logramos simplificar la expresión, y de este lado, dado que esto se convirtió en logaritmo de un producto, se simplifica y queda simplemente C1 por X. Obviamente esto a lo que hemos llegado es la solución de nuestra ecuación de primer orden, a la cual se redujo la ecuación original. Despejemos Z para darle continuidad al ejercicio. Entonces pasamos esto al otro lado, sacamos raíz, la eliminamos y aparece esa respuesta. Obviamente el más o menos sale de eliminar un valor absoluto que aparece cuando sacamos raíz cuadrada a z cuadrada. Listo. Entonces nos quedó así. En esta ecuación devolvemos el préstamo, nos devolvemos a la variable original. ¿Qué es z? Y', ahí está. Y' igual a lo que está al frente. Nuevamente, esta es una ecuación en variables separables. Eso no quiere decir que siempre la ecuación a la que vamos a llegar es variables separables, pero en la mayoría de nuestros casos vamos a caer a ecuaciones sencillas, en este caso de variables separables. Listo.
Entonces separamos variables, el d de x pasaría allá, el d de y de este lado, integramos en simultáneo, y de este lado nos queda y de este lado, otra vez, si usted ve la necesidad de hacer sustitución, la hace por sustitución. Entonces, a esto que está dentro le podríamos llamar t, ¿cierto? Hace el trámite, la integral queda de la forma raíz de t por d de t con un coeficiente ahí y ya. Pero aquí la estoy promoviendo directamente. Entonces aquí dentro del diferencial multiplico por C1 y divido por C sub 1. Luego le sumo 1 y obviamente aquí dentro de la diferencial me queda lo mismo que aquí afuera. Entonces la integral queda de la forma raíz cuadrada de esto por d de lo mismo. Llámele a esto t mentalmente. Entonces queda raíz cuadrada de t por d de t. Cuando integro eso, me queda t, como está a la 1 medio, por la raíz, queda t a la 3 medios sobre 3 medios, que ya aparece ejecutado aquí. Sobre 3 medios, el 2 rebota y queda así. Y este C sub 1 es a raíz de lo que explicamos. Multiplicamos por C sub 1 y dividimos por C sub 1 para que la integral no se altere. Entonces, esta ya es la solución de esta integral. O sea que ya llegamos a la solución de nuestra ecuación diferencial original. Pero aquí, como es costumbre, afortunadamente todo esto lo hemos promovido en tiempos normales, entonces vamos a simplificarlo. Pasamos este C2 al otro lado y este 3C sub 1 lo pasamos a multiplicar. Entonces nos quedaría así, 3C sub 1 factor de y menos este C sub 2 que pasó previamente. Y del otro lado nos queda más o menos 2 y esto elevado a la 3 medios. Elevamos al cuadrado, ahí está, elevamos al cuadrado, siempre en ambos lados de la igualdad, porque pues queremos que la igualdad no se altere. Y nos queda esto, así como está, y esto al elevarlo al cuadrado, pues desaparece el más o menos y nos queda 4, por eso al cubo, dado que esto al elevar al cuadrado se va esa raíz, que es este 2, con el cuadrado. Listo. En este momento nos preguntamos, bueno, y si C sub 1 hubiera sido 0, ¿qué pasó? Entonces, al ser C sub 1 igual a 0, por eso aquí aclaramos que C sub 1 es diferente a 0, ya no podemos aplicar esta fórmula porque estaríamos dividiendo por 0, o sea, ya no podemos integrar así. Entonces nos regresamos a la ecuación y decimos, bueno, si C sub 1 es 0, aquí nos quedaría más o menos raíz de 1, o sea, más o menos 1, que es lo que analizo aquí. Si C sub 1 es 0, ¿cierto? Entonces, cuando aquí C sub 1 es 0, entonces nos queda en esta ecuación y' igual a más o menos 1, y esto lo integramos, vía directa, integro aquí y allá, y nos queda que y es igual a más o menos x, la integral de 1, más la constante de integración. Esto es una familia de funciones que sale de esta ecuación a raíz de que estamos analizando que C sub 1 al integrar por esta vía no sea 0. Entonces, si C sub 1 es 0, entonces caemos a esta ecuación, la resolvemos y esa es una familia adicional de funciones. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es la integral general de nuestra ecuación original? Entonces, esta primera familia, que es la que obtuvimos originalmente, es la primera parte de la solución, y la segunda parte la adicionamos porque es un caso especial, cuando C sub 1 es 0. Entonces, la unión de esas dos familias nos da la solución general. Pero en la primera familia, pues aparece claramente que hay dos constantes arbitrarias que corresponden, pues, obviamente, a la solución de una ecuación de segundo orden. Listo. Bueno, ahora pasemos al caso 3. Si la ecuación dada de orden superior es de esta forma, y me dice otra vez que tiene de especial, observen que no aparece x explícitamente.
O sea, el caso 3 es cuando no aparece en la ecuación explícitamente x. Entonces, el procedimiento que utilizamos solo nos permite reducir el orden en una unidad. Así que cambiamos y' por p de y. P es la nueva variable, pero ahora depende de y. Eso quiere decir que y va a ser el papel de variable independiente, va a ser el papel, pero todos sabemos que y depende de x, porque estas derivadas son respecto a x. O sea, eso lo aclaramos verbalmente. Aquí estas derivadas son respecto a x, porque x y y son nuestras variables tradicionales. Entonces, si a uno le preguntan, bueno, ¿y esta derivada es respecto a qué variable? A x. Entonces, cuando uno hace esta sustitución, aquí y pasa a ser el papel de variable independiente. Entonces, cambiamos y' por p de y la pregunta que quedaría por explicar es, bueno, ¿y si vamos a hallar la segunda derivada, cómo se halla? Y eso lo vamos a hacer a continuación en el ejemplo. Entonces, esta sustitución reduce el orden de la ecuación en una unidad. O sea, si la ecuación es de orden 2, con esta sustitución pasa a ser de orden 1. Si fuera de orden 3, pasaría a ser de orden 2. Pero nosotros, pues, solo sabemos en el momento resolver ecuaciones de primer orden y las ecuaciones de orden superior que permiten la reducción de orden, pues, tienen que reducirse a ecuaciones de primer orden para poderlas resolver. O pueden ser ecuaciones de orden mayor que 2, pero deben pertenecer al caso 1. Acuérdense que en la sesión anterior resolvimos una ecuación de orden 3, pero que era del caso 1, que por integración sucesiva se iba bajando el orden. Listo. Entonces vamos a resolver esta ecuación que corresponde al caso 3, al caso que estamos implementando. Bueno, pasamos a resolver el ejemplo. De entrada, basándonos en la teoría, vemos que en esta ecuación no aparece x. O sea, si no aparece x, inmediatamente la ecuación es del caso 3. Eso quiere decir que, apoyándonos en la teoría, vamos a cambiar y', en este caso solo es y', o sea, no hay que confundir con el caso 2. Entonces, y' por p de y, sin olvidarse que p es la nueva función incógnita y que y está haciendo temporalmente el papel de variable independiente. Y hay que recalcar que y depende de x. O sea que esto aquí es una función compuesta. Esto que tenemos aquí es una función compuesta. P depende de y depende de x. Y estoy haciendo esa aclaración porque dentro de poquito tenemos que hallar la segunda derivada. Y al derivar esto tenemos que derivar como una función compuesta, derivada externa por derivada interna. Listo. Entonces aquí estamos aclarando nuevamente que P depende de y depende de x, o sea que estamos ante una función compuesta. Así que si y' es igual a P, ¿qué es y2'? Cuando uno va a hallar y2', a partir de esta igualdad, pues tiene que derivar otra vez. ¿Pero derivar respecto a qué? O sea, para hallar y2' hay que volver a derivar respecto a x, y es lo que estoy indicando aquí. Derivo esta parte respecto a x y derivo la parte derecha respecto a x. La derivada de la primera derivada, pues es la segunda derivada. O sea, eso ya sabemos que es la segunda derivada, que es la que yo tengo escrita aquí. Pero, para hallar la derivada de esto respecto a x, hay que utilizar la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo hallar la derivada de p respecto a x? Entonces, esto es igual a la derivada de p respecto a y, que es la que tenemos indicada aquí, por la derivada interna. Entonces miren que ahí estoy aplicando la regla de la cadena. Derivada de p respecto a y por la derivada de y respecto a x. O sea que esa derivada la tramitamos vía regla de la cadena, derivada de una función compuesta. Esta derivada que aparece aquí, la vamos a señalar así, ¿cierto? No es más que p', la derivada de p respecto a y, porque ahora y es la nueva variable independiente. Y esto que está aquí, pues d de y sobre d de x, no es más que y'. Listo. Entonces,
El primer factor es P', el segundo factor es Y'. ¿Pero qué es Y'? Pues otra vez tenemos que esa es la sustitución que estamos haciendo, así que esto termina siendo igual a P' por P, o lo que es lo mismo P por P'. Final. Si Y' es igual a P, entonces Y2', después de este viaje largo, terminó siendo igual a P por P'. O sea que la segunda derivada es igual a P por P'. Si ustedes están pensando en unos próximos ejercicios que van a hacer, pues ya no tienen que hacer todo este trámite. Aquí lo hacemos porque siempre la costumbre ha sido que en la explicación explicitamos todo. Pero ya en la práctica usted dice, cada vez que aborde una ecuación del caso 3, dice Y' igual a P, Y2' igual a P por P', porque ya está armado. Entonces usted no necesita desglosar eso. Listo. Entonces, nuestra ecuación, ahora sí, reemplazando Y' y Y2' por sus equivalentes, en la ecuación asterisco tenemos Y al cubo por Y2'. ¿Pero qué es Y2'? Lo que acabamos de hallar. P por P' igual a 1. Entonces observen que nuestra ecuación de segundo orden pasó a ser una ecuación de primer orden, o sea, redujo su orden, que es la característica de estas ecuaciones. Así que las resolvemos. Nuevamente tenemos una ecuación sencilla en variables separables. Separamos variables, la Y al cubo la pasamos allá e integramos ambos lados. Estas integrales están más sencillas que en el ejemplo anterior. Integral de P cuadrado sobre 2, integral de esto, lo subimos, queda Y a la menos 3, integral de Y a la menos 3 respecto a Y es Y a la menos 2 sobre menos 2. El Y a la menos 2 lo bajamos y nos queda así, más la constante de integración. Obviamente es C1 porque es la primera vez que integramos. Vamos a despejar P, porque P es un préstamo que nos hicieron. Entonces multiplicamos ambos lados de esta igualdad por 2 y llegamos aquí a este resultado. Algo que lo hemos explicado y que aquí lo estamos utilizando intensamente es, como C1 es constante arbitraria, una constante arbitraria multiplicada por cualquier constante vuelve a darnos una nueva constante arbitraria, a la cual nuevamente le llamamos C1. Por eso en el siguiente paso, después de hacer esta operación, esto termina siendo C1. Entonces, esto es operación entre fracciones, a esto le llamamos C1, entonces nos queda C1 por Y cuadrado menos 1 sobre Y cuadrado. Una simple operación de fracciones. Para despejar P sacamos raíz cuadrada, ustedes ya saben que por qué aparece el más o menos, raíz cuadrada aquí, raíz cuadrada acá. Aquí repartimos la raíz cuadrada por la y de exponente, raíz cuadrada de esto sobre raíz cuadrada de esto. Pero raíz cuadrada de esto es valor absoluto de y valor absoluto de y es más o menos, que es el que aparece aquí manteniéndose. Más o menos. Listo. Ahora sí, nos devolvemos a la variable original, ¿cierto? Y entonces, en lugar de P, colocamos Y'. Eso aparece aquí. Entonces, en la parte izquierda Y' es igual a lo que ya tenemos en la parte derecha. ¿Qué quiere decir? Que la ecuación redujo su orden, la resolvimos, ¿cierto? Y nuevamente caímos a una ecuación de primer orden, la cual volvemos a mirar, o sea, vamos a resolverla. Entonces se ve a leguas que aquí solo aparece Y, nuevamente es una ecuación en variables separables, separamos variables, esta Y a multiplicar, esto a dividir, el signo más o menos, o los signos más o menos los dejamos allá, y separamos variables. Y', como siempre, d de y sobre d de x, el d de x para allá, y eso para acá. Listo. Este a multiplicar y esto a dividir. Ahí está. Integramos ambos lados de la igualdad. Este integral otra vez se tramita por sustitución, ¿cierto? Entonces aquí dentro de la diferencial multiplicamos por C1, dividimos por C1, y la integral termina siendo de la forma integral de la forma x a la n, o sea, queda raíz abajo, la subimos, queda a la menos 1/2 e integramos. Otra vez recalco en que esta integral es de la forma d de
x a la n, o más explícitamente d de x sobre raíz de x. Esto que está arriba es casi la derivada de lo de abajo. Bueno, entonces al integrar esto, eso lo pueden hacer ustedes con más espacio y cerciorarse que nos da esto. Entonces, 1 sobre c sub 1 por la raíz igual a más o menos la integral de 1 es x más la constante integración. Entonces observen que aquí aparece c sub 2 porque es la segunda vez que integramos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que el número de constantes arbitrarias en la solución va a ser igual al orden de la ecuación. Si estamos resolviendo una ecuación de segundo orden, pues en la respuesta nos van a aparecer dos constantes arbitrarias. Y aquí viene un trámite de simplificación. Este c sub 1 lo pasamos a multiplicar, como aparece aquí, pero este c sub 1 al pasarlo a multiplicar también multiplica este 2, a esta constante. C sub 1 por C sub 2 es una nueva constante que seguimos llamándole C sub 2. Si usted quiere, le puede llamar C sub 2 con una olita, un signo que indique que también resultó afectada. Pero como es una constante arbitraria, volvemos a llamarla C sub 2. Eso ya lo habíamos hecho en tiempos atrás, ¿cierto? Entonces no es novedad para nosotros. Elevamos al cuadrado ambos lados. De este lado desaparece la raíz y de este lado aparece el cuadrado. Y otra vez la misma novedad. Como aquí aparece más o menos c sub 1 y c sub 1 es constante arbitraria, volvemos a llamarle c sub 1. Al final de los finales llegamos a la integral general de nuestra ecuación original. Una pregunta que seguramente surgirá cuando usted mire este video con calma y que lo revise varias veces, dirá, bueno, en el ejemplo que hizo el profe anteriormente, dijo que c sub 1 era diferente de 0 porque aparecía dividiendo, y aquí no ha dicho nada. O sea, aquí no dice que c sub 1 debe ser 0, diferente de 0, y luego analizar el caso que c sub 1 sea 0. La razón es sencilla. Preguntémonos aquí, donde aparece la raíz por primera vez, ¿qué pasaría si c sub 1 fuera 0? Si c sub 1 fuera 0, dentro de la raíz quedaría un número negativo. Y entonces eso significa que ya caemos al campo de los números complejos, de los números imaginarios. Y nosotros estamos desarrollando ecuaciones diferenciales en variable real. Así que ese caso queda descartado. Por lo tanto, c sub 1 definitivamente no puede ser 0. Esa aclaración usted la puede hacer aquí. Al final dice c sub 1 diferente de 0, pero ya no hay necesidad, como en el ejemplo anterior, de analizar, bueno, ¿y qué pasa si c sub 1 es 0? Porque no tendría sentido ya la ecuación resultante. Listo, ahí termina nuestra ilustración de los dos casos adicionales de reducción de orden, y por lo tanto vamos a complementar esto con un tallercito en donde abarquemos los dos casos restantes.